Televisa presenta. Soy Arlet y me encanta ver la vida a través de la cámara. Esta pasión me ha llevado a encontrar que detrás de un paisaje, un edificio o de una persona hay una historia interesante que quiere ser revelada. Así es como empecé a explorar mi ciudad y he encontrado en ella cosas que ni siquiera había imaginado. Ahora, atrapada en la magia de este lugar, quiero seguir explorando la historia de Veracruz. ¿Te gustaría acompañarme? En el programa anterior, vimos cómo nuestra cocina veracruzana se fue conformando gracias a la fusión de nuestras tradiciones milenarias con las tradiciones y el bagaje cultural del viejo mundo, que traían consigo europeos y africanos. De esta unión resultan interesantes mezclas culturales que tomaron su expresión en todos los ámbitos de la nueva sociedad que se estaba formando a partir de la conquista. Música, festividades, costumbres, vestuario, gastronomía y las mismas razas fueron combinadas de tal manera que generaron múltiples manifestaciones que enriquecieron al nuevo mundo. No existe un concepto único de cocina veracruzana, ya que aunque se mantienen ciertos ingredientes y tendencias comunes entre la diversidad, se establecen diferencias de región en región, que poseen sus propias recetas y tradiciones culinarias. Y existen ciertas obras de la gastronomía local que se han extendido por regiones más extensas o incluso a nivel nacional. El tiempo de la colonia, la comida no cambió sustancialmente. Fue un proceso lento, aunque a nosotros hoy nos parezca violento. Bueno, fue violento, pero fue lento. Los indígenas pasaron a formar una clase que trabajaba para los hacendados y para los aristócratas. Entonces ellos seguían conservando sus mismas formas de vida, sus espacios, hasta sus casas de adobe con techos de zacate. Y esto mismo pasó con las cocinas. Ellos seguían cocinando con leña, después con carbón, y a partir de 1700 y algo, en que surge la primera estufa de fierro colado, pues eran usadas para las casas de los aristócratas. La gente que servía las casas veía cómo cocinaban. Entonces, en estos procesos de servidumbre, de servicio de los indígenas y de los mestizos, es que se empiezan a adaptar lentamente a otras formas de comer y a otras formas de integrar nuevos ingredientes a su comida, pero también porque no tenían dinero. ¿Cómo iban a comprar aceitunas y alcaparras? ¿No? Ni tenían el dinero, ni estaba en su dieta, ni las necesitaban. Todo este proceso ha sido relativamente corto. Estamos hablando de la independencia para acá, 200 años a lo mejor, más aceleradamente a partir de la revolución, y sin embargo podemos ir hoy a comunidades muy lejanas, también en este mismo estado, donde las comunidades siguen estando marginadas y siguen viviendo como hace 400 o 500 años. Es importante señalar que los especialistas dicen, y dicen con razón, que México cuenta con 5 estados donde se elaboran las cocinas más importantes de México. Y se habla de Yucatán, se habla de Oaxaca, se habla de Puebla, se habla de Michoacán y por supuesto del estado de Veracruz. Pero si nosotros nos preguntamos cuáles son las razones y cuáles son los motivos para que se hayan seleccionado a estos 5 estados, a estas 5 cocinas como las más importantes del país, tenemos que decir que el fundamento es histórico 100%. ¿Sí? Y para ello tendríamos que recordar que en los tiempos prehispánicos el país estaba dividido. Del centro del país hacia el norte teníamos lo que se conocía con el nombre de Árido América, y del centro del país hacia el sur, todo el sureste,
estaba lo que se conocía con el nombre de Mesoamérica. Había dos grandes diferencias en estas dos áreas. Mientras en Aridoamérica prácticamente no había lluvias, ¿sí? Era muy árido el terreno, estaba habitado por tribus nómadas que de un lugar a otro caminaban buscando el sustento, buscando su alimentación. Cuando se agotaban, ¿sí?, esta alimentación, estos alimentos, porque venía la sequía, entonces se trasladaban a otro lugar, buscando simplemente techo y alimentación. Y estas tribus en general recibían el nombre de chichimecas, que significaba no civilizados o los bárbaros. En Mesoamérica había abundante lluvia, había clima tropical, había mucha vegetación, y a diferencia de ellos, nosotros teníamos ya, ¿sí?, grandes culturas que se estaban desarrollando. Y por supuesto que en el estado de Veracruz teníamos tres culturas importantes. En el norte la Huasteca, en el centro la Totonaca y en el sur la Olmeca. Por eso hablamos de que son esos estados donde la gastronomía es rica y es importante. Que Veracruz no sufría en cuanto a comestibles, ¿no? ¿Sí? Si bien era caro, ¿sí?, no se limitaban por eso, porque tenían buen contacto, ¿sí?, a través de los caminos que llevan al altiplano, que conectan a Veracruz desde la época colonial con la Ciudad de México, con Puebla, con el norte, ¿sí?, y además su contacto con el Caribe, ¿sí?, con Europa. Nos damos cuenta que Veracruz, si bien era un lugar que no contaba con indígenas, no contaba con tierras para sembrar trigo o maíz, sí tenía los elementos o los condimentos que le permitían saborear tanto comidas europeas como comidas del Caribe, como del altiplano, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante decir que en Veracruz las cocinas regionales tienen sus orígenes en las tradiciones y en las costumbres de cocinar, de guisar y de usar los ingredientes o elementos que da la naturaleza en sus diferentes regiones para producir una cocina diferente. Eso nos hace decir de pronto que en Veracruz sí tenemos tradición en el comer, que hay una tradición culinaria, que hay una tradición gastronómica. Cada palabra tiene también diferentes sentidos, pero que al final se traducen en cocina, comida, comida, cocina.